Otra vez, el Fondo Monetario Internacional, por si no fuera poco lo vivido hace unos meses en Ecuador y el descontento del pueblo argentino por las medidas de la controvertida entidad, ahora resulta que el Fondo Monetario Internacional busca retrasar el acuerdo millonario con Argentina hasta después de las elecciones de octubre. Para muchos, esto es una acción estratégica del fondo para poder conseguir un mejor acuerdo a cuestas de un tratado aún sin salida. Antes de ver qué significa esto para la economía latinoamericana y cómo incluso en Ecuador se habla de injerencias en las elecciones de parte de entidades como el fondo, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El Fondo Monetario Internacional ve beneficioso retrasar un acuerdo millonario con Argentina hasta después de las elecciones de octubre. Ello se debe al riesgo político que corre el gobierno de Alberto Fernández, según destacaron a Bloomberg unas fuentes cercanas al asunto. Si bien los funcionarios del Fondo Monetario Internacional prefieren firmar el acuerdo de $45 mil millones con Argentina lo antes posible, algunos especialistas sostienen que para el gobierno es positivo retrasarlo. Argentina podría asumir más responsabilidad y adoptar mayores compromisos políticos una vez que la presión de la votación legislativa clave haya desaparecido, según señalaron 3 personas familiarizadas con las consultas. La principal prioridad del Fondo Monetario Internacional es que Argentina diseñe un acuerdo que pueda cumplir y que le devuelva a la senda del crecimiento. Y el organismo internacional está convencido de que no puede forzar la mano de la nación, enfatizaron los interlocutores de la agencia. Un portavoz argentino agregó que su personal sigue colaborando constructivamente con las autoridades argentinas para esbozar un posible programa. Las conversaciones comenzaron en septiembre del 2020. Un programa renovado debería reprogramar los $45 mil millones que la nación debe al prestamista bajo el acuerdo anterior. Inicialmente, unos representantes del gobierno propusieron cerrarlo en mayo, un plazo que el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, calificó de ambicioso. No lo veo inalcanzable, pero es claramente una fecha ambiciosa. Las autoridades argentinas, obviamente, están trabajando muy duro para hacer frente a la necesidad de poder llegar a un acuerdo para mayo, declaró Werner en febrero durante una rueda de prensa virtual. Este comentario podría sumarse al de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Se sabe el dicho en Argentina, hace falta 2 para bailar tango, así que ambas partes tenemos que poner nuestro granito de arena de nuestra parte y encontrar un camino para llegar a un acuerdo, señaló la jefa del organismo. Recientemente, el presidente argentino, Alberto Fernández, declaró que no quiere precipitarse a la hora de negociar. Todavía no ha enviado un plan económico detallado ni al Fondo Monetario Internacional ni a los líderes de su coalición, lo que puede representar un paso clave para que la negociación avance, según otras 2 fuentes de la agencia. Fernández, que lidera una amplia coalición peronista, el Frente de Todos, que incluye al grupo de izquierda, dirigido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se enfrenta a una senda política cada vez más angosta a medida que se acerca la votación del 24 de octubre. El anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente incluya promesas de austeridad fiscal, podría perjudicar a la posición de la coalición, señala Bloomberg. Muchas personas en el país suelen culpar al Fondo Monetario Internacional de su recurrente crisis económica. La tensa historia de Argentina con esta organización internacional incluye la crisis financiera del 2001, cuando los dolorosos recortes presupuestarios a los que instó el Fondo Monetario Internacional no lograron evitar un colapso económico y el incumplimiento de la deuda. El acuerdo récord del 2018 tampoco logró reimpulsar la economía argentina. Retrasar el acuerdo también conlleva ciertos riesgos. El gobierno puede animarse a seguir ese camino tras una serie de golpes de suerte, como el aumento de los precios de la soya y una posible nueva financiación del Fondo Monetario Internacional, según la fuente.
En particular, Argentina espera utilizar los derechos especiales de giro del organismo para pagar en septiembre la deuda en vencimiento de 1.900 millones de dólares si no concluye un trato para entonces. Si bien el país acaba de salir de 3 años de recesión, se prevé que la inflación alcance casi el 50% este año y que la tasa de desempleo siga siendo de 2 dígitos. La reestructuración de la deuda de 65.000 millones de dólares con los acreedores privados, realizada en 2020, no consiguió mejorar la credibilidad de la economía argentina y los bonos están de nuevo en los llamados terrenos basura. Como resultado, Argentina no puede acceder al crédito exterior, lo que le obliga a imprimir dinero. Por su parte, Alberto Fernández calificó de asfixiante la deuda heredada y calificó la gestión de su predecesor como la más fraudulenta de la historia del país. En su discurso, en la apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente habló de una voluntad imperiosa y de un compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables. Fernández criticó la fuga de divisas, deuda y malversación que generó el gobierno de Mauricio Macri. El carácter fraudulento de la deuda en Argentina tiene denuncias por parte de organizaciones sociales desde hace décadas. Se arrastran un montón de vicios severos. En el caso puntual del préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri en 2018, hay demandas que demostraron que no había acto administrativo para habilitar al presidente en este acuerdo, dijo el economista Catamuto al programa En órbita. El país sudamericano intenta refinanciar el pago de la deuda en un plazo de 10 años. El Fondo Monetario Internacional realizó varias observaciones, entre ellas la situación macroeconómica y la inflación. La investigación ya no solo es en términos económicos, el acuerdo como método para alimentar la fuga de capitales, sino también legales, apuntó el economista. La situación escala no solamente en Argentina. De hecho, se habla de mucha preocupación respecto a los factores internos y externos que afectan a la estabilidad y continuidad de la democracia en Ecuador, donde la segunda vuelta del próximo 11 de abril definirá quién será el próximo presidente. Lo expresó en un comunicado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo, Investigación y Unidad Latinoamericana del Claxo, cuya coordinadora, la economista Consuelo Silva, denunció en declaraciones a Radio Sputnik la injerencia externa en el país sudamericano por actores claramente opuestos al candidato de izquierda, Andrés Arauz, que representa un serio peligro para los avances que dieron en los últimos años en suelo ecuatoriano. Unos avances que se produjeron a raíz del acercamiento del actual mandatario Lenín Moreno con la derecha, pero también con Estados Unidos, algo que ha tenido y sigue teniendo implicancias importantes en materia de política exterior y de política interna. En este contexto, mencionó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y otras políticas internas que se implementaron y que significaron estallido social ante sus nefastas consecuencias para el bienestar y derecho de los ciudadanos. Indicó también que, en cumplimiento de lo que venía dictaminándose y promoviéndose desde Estados Unidos, el Ecuador de Lenín Moreno reconoció la presidencia de Juan Guaidó, validó legítimamente el golpe de Estado en Bolivia y puso en cuestión el triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Según se desprende de las palabras de Consuelo Silva, es poco probable que las trampas que se le ponen a Arauz logren impedir su elección como presidente. El desafío más importante lo va a tener la coalición de Andrés Arauz para tratar de involucrar y de llegar a un consenso con los otros dos candidatos, las otras dos coaliciones de izquierda y representantes del progresismo, enfatizó la experta, al manifestar que ello pasa por garantizar la atención de las demandas del mundo indígena y de las mujeres, además de romper con la dolarización, con el extractivismo, proteger los recursos naturales, tal como está consignado en la Constitución, mejorar las políticas sociales, entre otros temas. Es aquí donde empezamos a ver cómo el Fondo Monetario Internacional está sirviendo ahora también de herramienta geopolítica. Y es que aparentemente que ahora estos préstamos estén ligados con la derecha no es una casualidad.
Y es esta la situación que plantea el Fondo Monetario Internacional en suelo latinoamericano. Para muchos, el cambio de paradigma es necesario, mientras que para otros, el hecho de que las políticas de estos países se sigan aplicando es una demostración de la necesidad de nuestros países emergentes. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional obliga a estos países a que apliquen sus políticas, a pesar de que las realidades de cada país son diferentes? ¿Qué de cierto hay en que los préstamos del Fondo Monetario Internacional son pertenecientes a una sola línea de pensamiento político? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.